fármaco es potente cuando a menor concentración ya produce una respuesta, ya tiene efecto farmacológico, ¿ya? Y la eficacia máxima es el efecto máximo terapéutico que puede alcanzar un fármaco después de que se une a los receptores, ¿ya? En esta curva tenemos cuatro fármacos con distintas potencias y eficacias. Por ejemplo, los medicamentos A y B son más potentes que los medicamentos C y D. ¿Por qué? Porque a menor dosis ya producen una respuesta determinada, ¿ya? Fíjate, el B es más potente que el A porque a menor dosis ya produjo una intensidad de respuesta, ¿ya? El fármaco A, por ende, es menos potente que el B porque necesita más dosificación para producir ya una respuesta. ¿Listo? Ahora, ¿qué es eficacia? Eficacia es el efecto máximo que pueden producir. Y en estas curvas vemos que el fármaco B es menos potente que los fármacos A, C y D. ¿Por qué? Porque no llega a producir el efecto máximo. No llega a producir. Y este es el concepto de un agonista parcial. Esta es la curva del fármaco B de un agonista parcial. ¿Ya? Es un agonista que acciona los receptores, pero aún así no logra producir máxima intensidad de efecto. ¿Ya? Entonces, si comparamos, en cuanto a potencia, digamos, el fármaco B es más potente que el A es más potente que el C es más potente que el D. Ahora, si comparamos eficacia máxima, el B es el fármaco menos eficaz comparando con el A, el C y el D que tienen eficacias comparables. ¿Estamos? Entonces, lo que buscamos nosotros desde el punto de vista terapéutico a veces es potencia, o sea, y eficacia al mismo tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, al tratar una crisis hipertensiva o al tratar un espasmo bronquial en un paciente en crisis asmática. Necesitamos un fármaco potente y eficaz, ¿no es cierto? Entonces le damos un fármaco que pueda producir una broncodilatación rápida y pueda disminuir la secreción bronquial y pueda ventilar mejor la vía aérea. ¿Vamos? Entonces necesitamos un fármaco potente y eficaz. Pero a veces en tratamientos largos, en tratamientos a largo plazo, necesitamos más fármacos eficaces que potentes. ¿Ya? Entonces, elegiremos quizás un broncodilatador de acción intermedia del tipo, digamos, de los antimuscarínicos, digamos, ¿no es cierto? O fármacos broncodilatadores o que tengan un efecto antiinflamatorio, digamos, sostenido como los corticosteroides inhalados, digamos, ¿no? Que puedan mantener una vía aérea desinflamada y una menos reactividad bronquial. ¿Listo? Entonces, ese es un poco el ejemplo que damos cuando hablamos de potencia y eficacia, y esta curva es la que nos ayuda a comparar ambos conceptos, ¿ya? Potencia y eficacia. Muy bien. Veamos ahora cuáles son las implicaciones de un antagonismo farmacológico competitivo y no competitivo, ¿ya? Dice, el grado de inhibición que produce un antagonista, ¿ya? Eh, puede variar dependiendo de algunas situaciones especiales que tiene el paciente, ¿ya? Puede ser de que tenga un mayor número de receptores o un menor número de receptores, ¿listo? Lo cierto es que la intensidad de la disminución del efecto del agonista va disminuyendo de manera progresiva, pero en algunos individuos hay una variación importante. Es decir, no es la misma intensidad de disminución del efecto. En algunos puede ser más rápida, en otros puede tardar más. Esto es una variante individual, ¿ya? La recomendación ante esta realidad es de que nosotros debemos siempre individualizar la farmacoterapia, ¿ya? Ahora, hay otra situación, ¿ya? Hay estados fisiopatológicos que pueden hacer variar la capacidad de respuesta del agonista en presencia de antagonista, ¿ya? Y estos pueden ser variantes dependientes de una enfermedad, ¿no? Las enfermedades sistémicas, los estados de desnutrición o malnutrición, los estados de
pacientes politraumatizados con estrés crónico o pacientes crónicamente enfermos como los diabéticos tipo 2 que están descompensados, pueden tener respuestas variables y esto a veces obliga a hacer un ajuste de dosificación y a considerar a veces la elección de fármacos que tienen efectos similares. Por ahí es mejor utilizar un fármaco que no interfiera con la concentración de glucosa en sangre e interfiera con la acción de la insulina en tejidos periféricos eh, en reemplazo de otro que sí lo hace. ¿Vamos? Entonces, puede variar la respuesta terapéutica también dependiendo del estadio fisiopatológico que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, esto es el antagonismo y sus variantes. Ahora, hay antagonistas que hemos dicho que son irreversibles y estos son los que se unen de manera covalente, ¿ya? Por una alta afinidad. Esta formación de enlaces covalentes hace que tenga una duración de acción prolongada, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la neutralización de este efecto antagónico? Únicamente de la velocidad con que se depura el fármaco y obviamente desde el punto de vista farmacodinámico de la renovación de nuevos receptores, ¿ya? Cuando hay renovación de moléculas receptoras se puede actuar sobre estas moléculas para neutralizar la intensidad de efecto de un antagonista irreversible, ¿ya? Felizmente, los receptores se renuevan y están a veces libres en número suficiente como para que un agonista pueda neutralizar la acción de un antagonista irreversible. ¿Ya? Eso pasa cuando nosotros tenemos una intoxicación por organofosforados. Pónganse, estos fármacos tienen una unión muy fuerte a la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que termina la acción colinérgica porque neutraliza, o sea, hidroliza la acetilcolina en acetato y colina. Entonces, cuando hay esta intoxicación, el individuo tiene una descarga parasimpática de intensidad muy, muy importante. Por lo tanto, la forma de neutralizar este efecto es a veces esperar a que esta unión, ¿no ve? Si bien es duradera, hay renovación de acetilcolinesterasa disponible para poder actuar con medicamentos que son regeneradores de la colinesterasa o utilizar la atropina, digamos, que es un antagonista competitivo, ¿ya? Para neutralizar la intensidad de efecto muscarínico y evitar la descarga tanto en receptores muscarínicos como en receptores nicotínicos. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de cómo los receptores que se renuevan pueden neutralizar la acción de un antagonista irreversible. Muy bien, aquí vamos a ver, esta es una gráfica que nos muestra diferentes estados de fármacos que son expuestos a dosis creciente de antagonistas, ¿ya? Este es, por ejemplo, la concentración de un antagonista irreversible, ¿no? Solito, ¿ya? Y vamos viendo de que va cambiando su comportamiento de intensidad de efecto a medida que aumentamos la dosis de antagonista, ¿ya? De tal manera que cuando estamos ya en el gráfico de la curva E, digamos, ya tenemos el antagonista ya actuando, ¿no? O el agonista actuando, neutralizando la acción de un antagonista irreversible, ¿ya? Entonces, esto demanda tiempo, como pueden darse cuenta. Muy bien. Ahora vamos a ver que existen diferentes tipos de agonistas, esto ya lo hemos explicado en anteriores diapositivas, pero aquí vamos a darle un poquito más de, digamos, explicación un poquito más detallada, ¿ya? Concepto de un agonista parcial, un agonista total y un antagonista competitivo puro. El agonista parcial, desde el punto de vista de ocupación de receptores, ¿ya? Fíjense, eh, estos agonistas parciales se unen a receptores, ¿ya? Pero no activan totalmente. Por lo tanto,
aunque se unan a la totalidad de los receptores, nunca producen una respuesta máxima. Se quedan siempre a medio camino, ¿ya? Y esto no se debe porque no son menos afines, sino porque hay ya de por sí una eficacia disminuida, es decir, no llegan a activar del todo la respuesta esperada. Por lo tanto, son de eficacia disminuida. Entonces, el agonista parcial tiene que ver con una eficacia disminuida. Esa es la relación directa. ¿Ya? ¿Qué es un agonista total? Obviamente, el agonista total es el fármaco que al unirse a un determinado número de receptores es capaz de producir la respuesta máxima, es decir, es eficaz, tiene eficacia llamada máxima. ¿Ya? Muchas veces nosotros necesitamos agonistas totales para revertir efectos, digamos, adversos que se producen, no por fármacos, sino a veces producto de descompensaciones en pacientes crónicamente enfermos, ¿ya? Por ejemplo, digamos, hipotensión severa en un paciente pónganse crónicamente enfermo. Por ejemplo, hipotensión ortostática en un paciente que recibe o que ha dejado de tomar su antihipertensivo, ¿no es cierto? Entonces, a veces necesitamos agonistas totales para levantar la presión arterial, ¿no ve? Pueden ser estimulantes beta o los fármacos que son alfa 1 agonistas, ¿no? Que aumentan la resistencia vascular periférica y suben la presión. O también, fíjense, se necesitan a veces agonistas totales cuando el paciente tiene una reacción alérgica severa, ¿no es ¿cierto? Un shock anafiláctico. ¿Ya? Hay una hipotensión severa y hay un desorden muy importante a nivel hemodinámico. Por lo tanto, agonista total, como la adrenalina, por ejemplo, es un fármaco que puede, gracias a su respuesta máxima, cambiar la situación y estabilizar un paciente. Muy bien. Seguimos. Un antagonista competitivo. Fíjate, hemos dicho es un fármaco que ocupa el receptor, pero a su vez no interactúa. Es decir, interactúa, pero no cambia la estructura del receptor. ¿Ya? No llegan a activar. Pero sin embargo, impiden la acción del agonista endógeno. Por lo tanto, producen el efecto contrario. ¿Listo? Entonces, el antagonista competitivo, esto es un antagonista, perdón, este es el mecanismo de acción de un antagonista competitivo puro, ¿ya? Entonces, inhibe de manera progresiva la respuesta al agonista, hemos dicho. Y finalmente, si es que hay un fármaco que es agonista competitivo y aumenta en su concentración y se da simultáneamente, digamos, con este compuesto antagónico, puede neutralizar su efecto, ¿ya? Pero en general, los antagonistas competitivos lo que hacen es inhibir de manera progresiva la respuesta al agonista. ¿Estamos? De tal manera que se evite la respuesta al agonista, ¿no? Por ejemplo, el bloqueo beta uno en receptores beta uno miocárdicos, ¿no? Siempre utilizo este ejemplo porque es más fácil de entender. Además, ustedes ya saben fisiología y más o menos entienden la capacidad ya, el efecto de un beta uno agonista en el receptor cardíaco, ¿no es cierto? Que aumenta todas las funciones del miocardio, ¿no? Excitabilidad, velocidad de conducción, fuerza de contracción y el cronotropismo. Entonces, un antagonista competitivo va inhibiendo de manera progresiva esta situación porque atenúa poco a poco la respuesta al beta uno. Va ocupando el beta uno y neutraliza la acción del agonista, ¿ya? Hasta inhibir la respuesta. Muy bien. Esta es una gráfica que nos ayuda a entender también el concepto de agonista parcial, agonista completo, antagonista y agonista inverso, ¿ya? Fíjense. Eh, un agonista completo es aquel fármaco que produce una respuesta máxima, ¿no? Un agonista parcial es un fármaco que no produce una respuesta máxima, sino es una respuesta de estimulación parcial o una eficacia parcial. No llega a ser un efecto máximo, o sea, no es tan eficaz. Y esto tiene que ver con eficacia, ¿ya? El antagonista ocupa el receptor y evita la acción de los agonistas. ¿Listo?
Y hay fármacos que tienen este comportamiento, ¿ah? Que son agonistas inversos, es decir, se unen al receptor y bajan el umbral de respuesta a cualquier agonista, a tal punto que se necesita mucha dosis de agonista para producir respuesta o efecto farmacológico. ¿Listo? Entonces, el agonista inverso es como baja el umbral, un compuesto que baja el umbral de respuesta al receptor a un punto negativo. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de agonista inverso. Vamos a dar ejemplos cuando veamos farmacología clínica. Muy bien, vamos a ver tres conceptos también importantes en farmacodinámica, ¿ya? Te dice eh, acoplamiento, te dice eficacia y se dice sensibilidad. O sea, vamos a ver qué significa cada una de ellas. Van a escuchar ustedes o leer, cuando lean, van a estudiar ustedes mucho estos conceptos, ¿ya? Van a ver que reiteradamente aparecen en la descripción y en la explicación de este tema. Vamos a explicar paso a paso, ¿ya? ¿Qué es acoplamiento? ¿Ya? Es decir, el acoplamiento significa ocupación del receptor y, digamos, el tiempo para que éste responda. ¿Listo? Entonces, se dice que es un proceso de transducción entre la ocupación del receptor y el inicio de la respuesta. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende este acoplamiento? Depende mucho del ambiente iónico, de de las características del fármaco y del receptor. ¿Ya? Eso es acoplamiento. Es un proceso de transducción entre la ocupación y el inicio de la respuesta. En cambio, ¿qué es la eficacia? Es lo que viene después del acoplamiento, obviamente, ¿no es cierto? Es decir, ya es la respuesta que uno obtiene al, ¿no? a la unión fármaco-receptor. ¿Listo? Y esta eficacia está condicionada por la capacidad de acoplamiento del medicamento al receptor. ¿Listo? O sea, si hay un buen acoplamiento, hay una buena intensidad de respuesta. ¿Ya? ¿Y qué es el concepto de sensibilidad? Es decir, esto se refiere a los receptores, ¿ya? Es decir, es la capacidad que tiene el receptor de producir una intensidad de respuesta diferente o variable dependiendo del fármaco con el que se encuentre o con el que se acople, ¿ya? Hay fármacos que tienen, o sea, hay receptores que tienen más sensibilidad a algunos compuestos que a otros, ¿ya? Se dice que es más sensible, ¿no? A algunos compuestos cuando hay una rápida respuesta, ¿no? Con menor ocupación de receptores. Se dice que es poco sensible cuando se une a un compuesto terminado y nunca produce una o sea, una reacción de intensidad mayor o una reacción esperada. Siempre es una reacción de menor intensidad. ¿Ya? Tres conceptos explicados: acoplamiento, eficacia y sensibilidad. Muy bien. Este es un gráfico que nos ayuda a entender la estructura de un receptor y cómo éste tiene diferentes sitios de unión, ¿ya? Por ejemplo, esta hendidura es el sitio receptor para los agonistas y para los antagonistas competitivos, ¿ya? Sin embargo, tiene otros sitios donde hay activadores alostéricos o inhibidores alostéricos. Estos actúan en otros sitios cambiando el comportamiento del receptor. ¿Ya? De esto vamos a ir viendo después, antes de terminar este capítulo, a qué se refiere estos activadores alostéricos o inhibidores alostéricos desde el punto de vista funcional, digamos, en el receptor. Por el momento, nos interesa que hay un sitio para el agonista y el mismo sitio para un antagonista competitivo. ¿Ya? Eso es importante de reconocer. Muy bien. Vamos a ver esto, ¿ya? El concepto de receptores no ocupados. ¿Cuándo se habla de receptores no ocupados? ¿Ya? Se dice que hay receptores no ocupados cuando a una concentración menor de agonista ya hay efecto máximo. Entonces deducimos que no es necesario que el fármaco ocupe la totalidad de receptores para producir una respuesta de intensidad máxima, ¿no ve? Entonces ahí se presume
de la existencia de receptores no ocupados todavía disponibles. ¿Listo? Dice, en el cuadro central dice, el número de receptores varía según las células. Se presume que hay entre 10.000 a 20.000 receptores, ¿ya? Y cuando hay acoplamiento, no todos los receptores están ocupados, ¿ya? La respuesta máxima a veces ocurre cuando el 20% de los receptores están ocupados. Y el resto, ¿ya? Son llamados receptores de reserva o receptores no ocupados, ¿ya? Es un ejemplo, ¿ya? ¿Para qué sirve este concepto? Para reforzar lo que hemos dicho, ¿no? A determinada concentración, la afinidad que tiene el receptor hace que el fármaco pueda ser eficaz, ¿no es cierto? Porque obviamente es más sensible a unirse a determinar o a un fármaco o a otro, ¿no es cierto? Entonces, sirve para explicar conceptos de concentración de fármaco, afinidad por los receptores, eficacia de la respuesta, que depende de la sensibilidad del receptor a el compuesto que está actuando sobre él. Muy bien. Seguimos un poquito diferenciando algunos tipos de antagonismo. Hay un antagonismo farmacológico que es este, ¿no ve? Fármaco receptor. Antagonismo farmacológico. ¿Ya? Entonces, puede ser competitivo o no competitivo, ya hemos visto con bastante detalle, ¿no ve? Pero hay otros tipos de antagonismo, ¿ya? Hay un antagonismo llamado fisiológico y hay un antagonismo químico. ¿Listo? Vamos a ver el antagonismo fisiológico. ¿A qué se refiere esto? Es cuando se produce anulación de la respuesta de un fármaco, ¿ya? Que actúa en un receptor con otro fármaco que actúa en otro receptor, ¿ya? A veces es la vía en la que nosotros neutralizamos el efecto farmacológico actuando en diferentes receptores, ¿no ve? Por ejemplo, el receptor muscarínico M2 es miocárdico. Damos un medicamento agonista M2 y producimos bradicardia. ¿Estamos? Pero esta bradicardia es muy intensa y queremos revertirla. Entonces, ¿qué utilizamos? Si queremos utilizar el antagonismo fisiológico, le daremos al paciente un agonista beta 1 que actúa en receptores beta 1, ¿no? Que tiene un efecto contrario. Por lo tanto, neutralizamos el efecto mediando una respuesta a través de otro receptor, ¿ya? Entonces, esto es un tipo de antagonismo llamado fisiológico, ¿ya? Ahora, este antagonismo fisiológico, actuando en diferentes receptores y produciendo efectos contrarios, tiene un problema, ¿ya? Es menos específico. ¿Listo? A veces se recomienda utilizar mejor el antagonista competitivo. Es decir, si yo tengo una estimulación en el músculo cardíaco por un agonista M1 o M2 y me produce bradicardia, utilizaré un fármaco antagonista M2 que me revierta la bradicardia. ¿Me entienden? Entonces, esto sí es mejor, o sea, es más específico y es un efecto mejor controlado, ¿ya? Este es el antagonismo fisiológico, ¿ya? Ahora, el antagonismo fisiológico no solamente se da a veces por utilizar fármacos solamente, sino el antagonismo fisiológico se puede eh, también poner en evidencia cuando los agonistas endógenos actúan de esta manera, o sea, con respuestas compensatorias. Otro tipo de antagonismo es el antagonismo químico, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? No hay interacción con ningún receptor, es cuando se inactiva la respuesta por inactivación química entre sustancias dentro del organismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros administramos heparina en un paciente que está, bueno, al que necesitamos anticoagular, y a veces el exceso de heparina puede dar efecto tóxico como el sangrado, ¿cómo neutralizamos la acción de la heparina? Se puede utilizar el antagonismo químico. Le administramos al paciente protamina. La protamina es un antagonista químico de la heparina. ¿Listo? Se une por unión iónica a la heparina y neutraliza su efecto. ¿Ya? Es decir, no ha mediado
ningún receptor en la respuesta. Simplemente es encontronazo entre fármaco contra fármaco. ¿Listo? Ese es el antagonismo químico. Muy bien. Ahora, eh, la interacción fármaco-receptor tiene importancia en farmacología, les digo, porque el concepto de clasificación de fármacos tiene que ver con la interacción de estos con los receptores. ¿Ya? Por ejemplo, van ustedes a ver a partir del capítulo de drogas autonómicas que muchos fármacos entran en la clasificación por el tipo de receptor en el que actúan, ¿no ven? Por ejemplo, tenemos agonistas adrenérgicos, como el ejemplo del cuadro, ¿no es cierto? De acción directa, de acción mixta y de acción indirecta. ¿Listo? Entonces, entre los fármacos selectivos, digamos, de acción directa, tenemos los alfa uno, los beta uno, los beta 2 y ahí está el listado de fármacos. Entonces, la interacción con receptores permite clasificar fármacos. ¿Ya? Ahora, a medida que se van conociendo más receptores, se van diseñando nuevos fármacos para que interactúen con estos nuevos receptores, ¿ya? Tanto en agonistas como en el capítulo de antagonistas. ¿Estamos? Entonces, ese es digamos, el impacto que tiene el conocimiento de los receptores y los fármacos que interactúan con ellos, ¿ya? La clasificación generalmente está basada por esta interacción fármaco-receptor. Muy bien, ahora vamos a explicar en una curva la relación que existe entre dosis y respuesta clínica, ¿ya? Y acá tiene que ver un poco también el concepto de potencia y eficacia, ¿no? Hemos dicho potencia es, un fármaco es potente cuando a menor concentración produce ya respuesta ¿no? Efecto terapéutico, si ustedes quieren, o efecto farmacológico, ¿ya? La eficacia es respuesta máxima terapéutica que puede obtener un fármaco, independientemente de la dosis, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, en terapéutica nosotros buscamos siempre eficacia, pero a veces necesitamos potencia. Ya les he dado el ejemplo. ¿Ya? Esta curva nos muestra, digamos, la potencia que está graficada en este eje horizontal, ¿ya? Y la intensidad de efecto que está explicada en el eje vertical, ¿no es cierto? ¿No? Arriba, el efecto máximo, ya, y en el eje, digamos, de horizontal, las diferentes potencias a las que ya hay respuesta farmacológica. Lógicamente, el primer fármaco es más potente que el segundo, pero en cuanto a eficacia, ambos tienen eficacia comparable o son de igual eficacia. Muy bien. Y aquí está otra vez, ¿no es cierto? Otra vez la curva, dosis, respuesta y los conceptos de potencia y eficacia. ¿Ya? El fármaco B es un agonista parcial, ¿no ve? Pero es el más potente que el resto. El fármaco A, el fármaco A es menos potente que el fármaco B, pero es mucho más eficaz que este. ¿Ya? Y así se explica el resto de los fármacos. El menos potente es el fármaco D, fíjense, ¿ya? Porque necesita mucha concentración para tener ya efecto determinado. Pero en cuanto a eficacia, es igual de eficaz que el A y el C. ¿Listo? Muy bien. Nosotros buscamos siempre como concepto en terapéutica la eficacia máxima, les digo. Ese es el eh, resultado que queremos que se obtenga cuando hacemos una terapéutica, sea de corto, mediano o largo plazo. ¿Ya? ¿Estamos? Obviamente, un fármaco es eficaz cuando este fármaco es obviamente selectivo, eh, tiene una acción sostenida y tiene la menor toxicidad y tiene un margen de seguridad mayor, es decir, tiene un índice terapéutico amplio. Ese es el fármaco eficaz que buscamos. Muy bien, hay algunos aspectos más que puede explicarse en las curvas. Sí, ¿no?
vamos a ver de que hay algunas características que resaltan en algunas curvas, ¿ya? Generalmente tienen la forma de campana, o son curvas de Gauss, ¿ya? Estas curvas llamadas dosis-respuesta son semilogarítmicas, ¿ya? Y tienen a veces la forma esta de curvas sigmoideas o en es itálica, ¿ya? Es decir, cuando hacemos tratamientos sostenidos, ¿ya? Y vamos a tratar de ver las curvas, bueno, entre dosis, respuesta gradual y cuantal. Ya hemos explicado, ¿no ve? Las cuantales son hechas en poblaciones, hay que subrayar esto, y refleja dosis efectiva 50, dosis tóxica 50 y dosis letal 50, ¿ya? Toma en cuenta el porcentaje de la población que responde a la dosis efectiva, a la dosis tóxica o a la dosis letal, ¿ya? Esta es una curva dosis-respuesta cuantal que ya hemos graficado en la anterior diapositiva, ¿ya? Y las curvas graduales que nos permite ver esto. Esperen un ratito, esto. A esto quiero llegar. Esta es una curva dosis-respuesta gradual, ¿ya? Esta curva se hace en individuos, ¿ya? Y nos refleja muchas, digamos, muchos conceptos farmacodinámicos. ¿Esto? Primero, la potencia, hemos dicho. ¿A qué dosis produce respuesta terapéutica o respuesta o efecto farmacológico? Primera cosa. Luego la pendiente, esto significa con qué eficacia se unen a los receptores, ¿no es cierto? Mientras más verticales, obviamente hay mayor afinidad por los receptores, ¿ya? Ahora, la eficacia está graficada acá por la capacidad que tiene este fármaco de producir su efecto máximo, ¿no es cierto? Y aquí hay un punto al medio que dice la variabilidad biológica, que es en qué momento, digamos, esto puede explicar la variación entre un individuo y otro, ¿no es cierto? No siempre todos responden con la misma intensidad de efecto, ¿ya? Hay curvas que son más verticales, hay curvas que son más horizontales, ¿listo? Esta curva S está más echada o está más vertical, ¿listo? La potencia que expresa la habilidad del fármaco para combinarse con receptores, ¿ya? La pendiente, ¿ya? Indica la capacidad que tiene el fármaco de unirse a un receptor y de producir, de ejercer un mecanismo de acción determinado. ¿Listo? Y el efecto máximo es eficacia máxima, que es lo que correlaciona esta curva dosis-respuesta eh, gradual. Muy bien, abrimos el espacio para preguntas. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Doctor. ¿Sí? Eh, ¿Es lo mismo el agonistas inversos que los antagonistas o tiene alguna diferencia? En realidad, no. En realidad, el antagonista es un fármaco que se une al receptor y no produce ningún cambio conformacional en el receptor. En cambio, el agonista inverso sí produce. ¿Por qué? Porque baja el umbral de respuesta. ¿Me entiendes? Por eso que es diferente. ¿Ya? Los antagonistas no activan el receptor. O sea, no interactúan con él. En cambio, el agonista inverso sí cambia el estado conformacional, llevándolo a un estado de subestimulación o llevando a un estado por debajo de su umbral de estimulación. ¿Te ha respondido a tu pregunta, Joel? Sí, doctor. Muy bien. ¿Algún otro estudiante que quiera preguntar? Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios, entonces mañana nos vemos para terminar ya con este capítulo que es farmacodinámica. ¿Ya? Muy bien. Que tengan buenas noches y un feliz descanso. Buenas noches, doctor. Buenas Muy noches, bien. doctor. Buenas noches, Muy doctor. bien. Buenas noches, Bueno. doctor. Muy bien. Hasta luego. ¿Ah? Hasta luego.